Y a veces me dijeron de la iglesia, hermano Néstor, el Señor está llamando a usted. Y yo dije, a mí, por favor, mi papá es pastor, yo no quisiera ser jamás pastor. Y íbamos 5, íbamos 6, y venían hombres de Dios, mujeres de Dios, pero ellos se expresaban como si se hubieran puesto de acuerdo. Hasta que vino una sierva de Dios ungida, una pastora y también era profeta, y me dijo, siervo, ¿por qué usted no acepta el llamado de Dios? ¿Por qué usted se niega? Y en ese momento yo caí de rodillas. Le decía a mi esposo, el Señor ha hablado que tú vas a ser pastor, y él decía, no, yo no soy para eso, yo puedo hacer de todo, limpieza y todo, construir casa de Dios, porque lo que a él le gusta es construir casa de Dios. Pasó el tiempo, Dios hizo cosas maravillosas, y cuando recibió a Cristo, cada día más la gente venía, porque veía milagros, veía el mover del Espíritu Santo. Cada día añadía más, y la casa de oración se llenaba, esa pequeña casa que era la cochera. Ya no estábamos adentro, ya la gente no salíamos hasta por la mitad de la pista. Entonces, la gloria de Dios se derramaba, como ayer, como antes y ahora mismo igualito. Bendiciones a todos los que nos miran a través de nuestras redes sociales. Tenemos el honor de tener aquí a nuestros pastores Néstor Vicente y Mercedes Enríquez de Vicente, los pastores centrales de Casa de Dios. También estamos muy emocionados de cumplir 18 años este mes de marzo del 2024. 18 años de victoria, 18 años de luchas, de pruebas, y que creemos de que van a seguir siendo de bendición para nuestra sociedad y en esta generación. Pero queremos conocer un poco más la historia de nuestro pastor Néstor. ¿Cuál es su experiencia en este camino buscando el Señor? ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Cómo inició en los caminos de Dios? Bueno, Milenita, primeramente te agradezco por invitarnos y entrevistarnos. Para mí es realmente un honor de poder contar mi historia, cómo llegué a Cristo, y a la vez pues agradecer a ese bendito Dios maravilloso, poderoso, que Él cambia a las personas, que Él transforma. De una y otra manera su misericordia alcanza a aquellos que se humillan ante Él. Bueno, te cuento, Milena, que yo vengo de una familia cristiana, nací en los años cristianos, desde mi bisabuelo. Créeme que también mi abuelo, mi tío, mi papá, mi abuela, mi bisabuela, mujeres y hombres de Dios. Vengo de ese seno cristiano, pero no por eso yo he sido un verdadero cristiano. Simplemente, casi toda mi juventud fui solamente un religioso. A mi manera creía, como le servía a Dios, y supuestamente conocía de Dios, pero no era así. Hasta que un día Dios tuvo misericordia de mí, seguramente por oración de mi papá, a quien amo mucho. Mi papá se llama Félix Vicente Romero, y mi abuelita, Sofía Romero, que ya descansa y duerme su cuerpo y está con el Señor en la presencia de Dios. Sus oraciones de ellos, yo me supongo de muchos años, que clamaron por mí. Dios utilizó a mi hija, la penúltima, utilizó a ella porque ella desde bebé lo tocó una enfermedad llamada el asma, un asma incurable, un asma terrible que atacaba a mi bebé. No había cura para ese bebé, lo llevaba a doctores, muchos doctores, muchas medicinas. En mi casa parecía una farmacita, pero no podíamos lograr su sanidad. Hasta que un día, bueno, mi esposa ya se había convertido, años más adelante de mí, se había convertido en Cristo. Y ella, pues, en ese camino del Señor, y ya con mi papá, mi hermano, que también son cristianos, ella pudo llegar a las puertas de una profeta, de una sierva de Dios ungida, donde Dios hizo las maravillas con mi bebé, sanándole. Creo que en esta parte mi esposa es la persona indicada que puede narrar, porque ella conoce de cómo se inició esta gran sanidad de parte de Dios. Y eso fue promotor de mi vida cuando yo llego a los pies de Dios y por primera vez lo conozco al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, al Cristo salvador, al Cristo maravilloso, al Cristo amoroso, al que viene pronto. Ahí lo conozco, de verdad. Ahí recién pude decir quién era
nuestro Señor y su Santo Espíritu. Ahora quisiera que mi esposa narrara con más precisión. Amén. Bienvenida, Pastora Mercedes. Cuéntenos un poco de también su experiencia con el Señor, cómo también ha tomado la sanidad de su hija en esas épocas. Gracias, hermana Milena, por invitarme, ¿no? Y a todos los que nos escuchan, ¿no? Voy a contarles cómo yo vine a las cosas a los pies del Señor. Yo vengo de una familia católica que no eran cristianos, pero a raíz por mi madre, que conocí la palabra de Dios, por mis tías que cuando lo velaban a ella le cantaban las. Entonces yo pensaba que era una cosa diferente, pero después por a raíz, por mi hija, fue lo que conocí a Dios y a más, ¿no? Y experimenté la sanidad de mí, porque Dios hizo milagros con ella. Yo decía, ya se va a sanar, y no, Dios me preparaba en esa área de ver la gloria de Dios, lo que Dios hacía en las sanidades. Y le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho, ¿no? En la vida de mí. Bueno, realmente es algo bastante impactante, ¿no? Como usted también viene de un seno cristiano y a diferencia, ¿no?, de la pastora Mercedes, que ha recién tenido un encuentro en el camino. Pero cuéntenos un poco más su llamado pastoral. ¿Cómo ustedes recibieron confirmación del Señor, quizás de alguna persona, algún siervo, alguna sierva? Cuéntenos esa área. Fíjate, Milena, es algo maravilloso, yo para comenzar. Bueno, yo era congregante, como dice, era oveja, pero de pronto en mi casa, que era pues una pequeña cochera, ahí abrimos una célula pequeña y la célula fue multiplicándose. Comenzamos con 3, con 5, con 15, con 20, con 30. Y ya la cochera era tan pequeña que ya salíamos hasta la media calle, ¿no? Iban aumentando las almas. Y cierto, nos pastoreaba a nosotros un pastor llamado Ángel, que también está en el seno del Señor y durmió con el Señor, un buen hombre de Dios, un buen pastor. Él nos pastoreaba. Y bueno, comenzó a crecer el anexo, ya, hasta que ya él poco a poco ya no venía. Y fíjate, a veces pasan cosas, dice que todo sucede para bien. Entonces comenzaron a visitarnos ciertos hermanos, de verdad muy fieles, muy hombres y mujeres de Dios, donde que el Señor me comenzó a llamar a mí. Cuando venían los siervos y decían, yo te he llamado para que tú pastorees mis ovejas. Y yo pensaba, pues habían ya como 30, uno de ellos, los más maduros, o los más antiguos, seguramente lo están llamando a ellos. Así pasó un profeta, vino otro profeta, decía la misma, o sea, utilizaba el mismo llamado, el mismo lenguaje. Y a veces me dijeron de la iglesia, hermano Néstor, el Señor está llamando a usted. Y yo dije, a mí, por favor, mi papá es pastor, yo no quisiera ser jamás pastor. Yo conozco la vida de un pastor y sé la trayectoria de un pastor. Es bastante duro, el trabajo es arduo, lleva mucha carga el pastor, lleva la cruz, y la cruz muchas veces de toda la iglesia, es difícil, ¿no? Para mí, en mi modo de pensar, ¿no? Y eran dos profetas que me decían el mismo llamado, la misma palabra, el mismo llamado. Yo dije, a mí no, debe ser otro. Y me decían, hermano, esto está llamando a usted, no. Eran la tercera, era la cuarta. Yo dije, no, pastor, no acepto. Yo puedo hacer lo que sea en la casa de Dios. Puedo barrer, limpiar, barrer baños, cualquier de los trabajos que se hagan en la casa de Dios. Pero pastor, no. Íbamos 5, íbamos 6. Y venían hombres de Dios, mujeres de Dios, pero ellos se expresaban como si se hubieran puesto de acuerdo. Era la misma palabra, el mismo llamado, y no se conocían. Hasta que vino una sierva de Dios ungida, una pastora y también era profeta. No le he vuelto a ver más nunca. Vino esa noche, me recuerdo. Y cuando yo estuve, ella vino hacia mí y me miró a los ojos. Y me dijo, siervo, ¿por
qué usted no acepta el llamado de Dios? ¿Por qué usted se niega? Y en ese momento yo caí de rodillas. Le dije, Señor, si verdad me estás llamando, pues hágase tu voluntad. Porque en sí yo no deseo, ni quiero, ni anhelo ser pastor. En ese momento yo dije, Señor, haré tu voluntad. Ella me oró, me ungió con aceite y me dijo, tú vas a pastorear este rebaño, Néstor, y no te estés negando al Señor. De ahí, hermana Milena, yo comienzo a caminar con el Señor, a hacerme cargo del rebañito del Señor. Créeme que no ha sido fácil. Hemos tenido muchas batallas. Hemos tenido en el camino quizás muchas barreras, pero créeme, con Cristo lo hemos superado, lo hemos vencido. ¿Sabe, Milena? El pastorado no es fácil. La palabra de Dios dice que debemos ser valientes, esforzados. Y realmente yo y a mi esposa, gracias a esta hermosa mujer que Dios me ha dado, ello ha sido como dice la Biblia en Deuteronomio, ¿no? Que la mujer virtuosa es una pieza fundamental en el hogar. Y mi esposa siempre apoyándome, ayudándome, hemos podido avanzar. Y ha ido pasando los años, créeme, como tú dices, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de prueba, también momentos de gran alegría, momentos de gozo. Así como ya se aproxima esta fiesta maravillosa, yo estoy muy contento, estoy muy alegre. Es una fiesta de Cristo, es una fiesta del Señor. Y yo sé que también todo el pueblo de Casa de Dios está muy feliz, está con la expectativa, ¿no?, sobre esta fiesta de los 18 aniversarios, ¿no? Y bueno, créeme que hemos ido avanzando de poco a poco, también haciéndonos ya unos pequeños anexos, como tenemos pues en Aucaya con los anexos, y así tenemos en Nuevo Chimbote, ¿no? Y en Pucallpa, y Villa Los Reyes, también en Úceres. Y créeme, Milena, te digo así, yo espero que el Señor nos siga ayudando más. Y te digo, también retomando el tema que dijo mi esposa sobre mi hija Elizabeth, ella fue para mí como, digamos, el eslabón de que yo me acerque a Cristo. Cuando mi hija fue sanada por el Señor, y cuando yo la vi, mi hija sanita, porque mi hija no podía dormir, todo le hacía daño, era un dolor. Mayormente mi esposa era la que sufría, porque ella era la que corría a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Una niña asmática es muy doloroso, muy triste. Cuando vi a mi hija sana, para mí fue algo emocionante, algo maravilloso. Y le pregunté a mi esposa, ¿quién nos sanó la bebé? Y me dijo, le sanó Dios. Créeme que yo no creía. Yo no creía. ¿Y cómo sabes que lo da Dios? Es que Dios habló. Y yo dije, Dios habló. Pues eso para mí no va. Hasta que vi la gloria de Dios, cierto, Dios la había sanado. Y hasta ahora, ella está sana. Eso fue para mí lo que ocasionó de que yo me aferre al Cristo de la gloria. Y hoy le sirvo al Señor con todo mi corazón. Y quizás, si algo más mi esposa quiere añadir, ella quizás tenga cosas más que añadir, ¿no? Claro, pastora, después lo que comenta el pastor Néstor, usted también, como él mencionó, este llamado que quizás no quería, rehusaba aceptar, ¿no?, el llamado del Señor como pastor. ¿Usted cómo tomó esto también? ¿Ya se lo esperaba? ¿Cómo también el ser pastora le ha ayudado? ¿Lo ve algo difícil? ¿Cómo lo está manejando usted? Bueno, gracias a Dios que cuando conocí a Cristo, Dios hizo muchas maravillas, experiencias con el pastor Néstor, mi esposo, que cuando Dios lo bautizó, en el proceso que pasé durante el Señor, conociendo al Señor todo, las cosas que vi que Dios cuando para que él se convirtiera, utilizó a Elizabeth, nuestra hija, ¿no? También vimos la gloria de Dios
cuando lo bautizó a él, al pastor cuando fue bautizado, con la experiencia, ¿no? Y voy a contar no puedo todo porque nos queda chico, no, pero cuando fue Dios que le bautizó, trató con él, yo seguía agarrándome del Señor. Y mi esposo pues se rehusaba a recibir, a agarrar ese cargo. Pero antes de que él ya venga a recibir, yo cuando recién comencé a recibir, cuando recibí a Cristo, el Señor me bautizó como el instrumento profético. Soy un instrumento profético. Y cuando mi pastor predicaba, o el Señor lo utilizaba porque él era de ayuno y de oración, yo siempre anhelaba, decía, no quería ser pastora o pastor, no, sino yo anhelaba de él lo que Dios, cómo lo utilizaba en el ministerio, no de las imposiciones de manos, lo que es el Espíritu Santo. Pero pasó el tiempo, Dios me bautizó, me utilizó y me sigue utilizando. En un momento, cuando Dios hizo una cosa maravilla, que cuando una amiga pastora del Callao vino, está pasando pruebas, ella vino a mí porque ella también era instrumento profético. Ella sabía que Dios me utilizaba, entonces ella vino para mí, para que nosotros oramos y yo hablara para que el Señor hablara. Pero en ese momento había una pastora que era del ministerio, estaban practicando en la iglesia. Era una invitada que yo le había invitado y lo hice quedar en mi casa porque yo sentí que ella se quedara en la casa porque no se iban a ir de noche, ¿no? Eran de Huancayo. Entonces ella le digo, quédese pues hermana, le digo, quédese los días que ustedes pueden quedarse. Entonces ella se quedó y estaban practicando, la pastora viene y estábamos a poner a orar y le dijimos a la hermana que queríamos orar y nos pusimos a orar con ella. A verdad que Dios no me utiliza a mí y a la pastora, no lo utiliza a la hermana. Y en ese momento cuando la pastora el Señor lo está utilizando, le hablaba para la pastora todo lo que ella estaba pasando. Y después de un rato, ya no hablaba para mí, me decía que que mi esposo iba a ser pastor. Yo le decía, ¿pero qué? Si él no quiere. Y dice, va a ser pastor. Y en ese momento cuando yo escuché, decía, pero Señor, ¿me estás hablando a mí? Y entonces yo entendí que le decía a mi esposo, el Señor ha hablado que tú vas a ser pastor, y él decía, no, yo no soy para eso, yo puedo hacer de todo, limpieza y todo, construir casa de Dios, porque lo que a él le gusta es construir casa de Dios, en todo lugar, si poder fuese construir por todos sitios. Entonces él decía, no, eso no está para mí. Pero entonces pasó el tiempo, Dios hizo cosas maravillosas, y cuando recibió a Cristo, cada día más, la gente venía porque veía milagros, veía el mover del Espíritu Santo. Cada día añadía más y la casa de oración se llenaba. Esa pequeña casa que era la cochera, ya no estábamos adentro, ya la gente no salíamos hasta por la mitad de la pista. Entonces la gloria de Dios se derramaba como ayer, como antes y ahora mismo igualito. Esas fueron mis experiencias que yo pasé en Barracén. Y yo recibí el pastorado porque soy con mi esposo. Ya aprendí a ser obediente a Dios y a sujetarme. Es lo principal que el Señor me enseñó, a sujetarme. Y aprendí a amar a las almas, amarlas, ayudarlas y enseñarles cuál es el amor del Señor. Es lo más principal que vemos. Y eso fue y hay más, pero sí. Bueno, pastora Mercedes justo comentaba que usted es un hombre que le encanta levantar, construir casas para el Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cochera y cómo ha sido el proceso de ahora que estamos en esta casa, ¿no? En la actual? ¿Y qué visión tiene para el futuro? Bueno, hermana Milena, créame que de verdad me encanta a mí construir la casa de Dios, porque no es que Dios viva en cuatro paredes, sino es necesario tener una casa propia donde la alabemos, le adoremos, donde vengamos a todos los días. La visión mía es construir una casa más grande, más amplia, que tenga más espacio. La casa que tenemos actual ya estamos llenos,
¿no? Realmente a mí no me satisface, quiero una casa más grande. Necesitamos ganar más almas para el reino. Y bien, sí, he construido casas también en otros lugares, no muchas, pero he construido. La verdad, siento construir más casas, pero todo va a depender también del poder de hacerlo, ¿no? Eso es con la idea de Dios. Ahora, con respecto al tema del aniversario, que ya estamos a unos días y ya falta muy poco, ¿qué expectativa tiene usted, pastora, en esta fiesta? Milena, yo estoy alegre, contenta, porque cumplimos un año más, ¿no? Y realmente quisiera que este aniversario sea diferente, como sea para poder, la palabra se predique y poder alcanzar más almas, ¿no? Que hay almas que necesitan de Cristo. Y quisiéramos que la palabra, ¿no?, llegue a ellos, ¿no? Y entonces podemos rescatar almas para el Señor. Es el anhelo mío, ¿no? Que se pueda predicar, ¿no?, la palabra de Dios. Estoy contenta porque estamos haciendo el trabajo para este aniversario conjuntamente con los diáconos y con toda la iglesia, con todos los ministerios. Estamos haciendo conjuntamente el trabajo para este aniversario. Estamos contentos. Sí, la verdad estamos bastante emocionados por esta fecha tan especial, que también los demás anexos también vienen, ¿verdad?, de otros departamentos a pasarla muy bien, todo para la gloria del Señor. Y quisiéramos también conocer el programa, quiénes van a estar presentes, qué ministerios de alabanza o predicadores estarán acompañándonos en estas fechas. Bueno, con nosotros estarán primeramente los pastores de los anexos, ¿no? Voy a nombrar el pastor Ricardo Oyola, la pastora Gaudencia, el pastor Walter Ambrosio, estará el pastor Jesús Estrella, estará con nosotros también el pastor Waldemar, y como invitado tenemos al pastor Juan Bautista, ex sacerdote cura. Desde Guanajuato estará con nosotros los 3 días. A propósito, Milena, la fiesta es el 29, 30, 31, ¿no? Todos están invitados. La fiesta va a ser preciosa, va a ser maravillosa, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es la fiesta de largo, ¿no? Una fiesta, una entrega total. Va a estar también con nosotros la pastora profeta Vilma, desde Ica. Va a estar el ministerio de Emanuel, un ministerio muy precioso, trae las alabanzas cantadas. Ya está con nosotros 2 aniversarios anteriores. También va a estar con nosotros este ministerio Bendición Eterna. Ahí está con nosotros el director, nuestro hermano Rubén. Está a cargo de ese ministerio, que también desarrollando, está creciendo en la obra del Señor. Y ya se está haciendo conocido también, gloria al Señor. También va a estar con nosotros el ministerio de Raíces de Amor, donde cuál es el director, el pastor Jesús Estrella, y quizás otros más, a la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro, yo creo, que va a ser, dice que el postrero será mejor que el primero. Amén, gloria a Dios. Va a ser una fiesta inolvidable. El propósito de nosotros es cazar almas para el reino. Sé que el Señor va a traer nuevas almas. Sé que esta fiesta no va a ser en vano. Es un aniversario, a la vez también las cosas más. Eso es la mira que tenemos, hermana Miriam. Bueno, para finalizar esta entrevista, ¿qué quisiera comentarle a la audiencia que nos está mirando a través de las diferentes redes sociales? Bueno, yo quisiera, más que comentar, instar a todos los oyentes o aquellos que nos siguen por Facebook o por TikTok, decirles que Cristo viene pronto. Preparémonos. Hoy más que nunca, preparémonos. Como dice, no es momento de sacar la mano del arado, sino de macizar la mano sobre el arado, porque Cristo viene pronto. Preparémonos. Amigos, aquellos que nos ven, amigas, hermanos, libre pensadores, yo a ustedes les dejo este consejo, este mensaje. Vengan más a Cristo de todo corazón. Los tiempos sé que son difíciles,
estamos a momentos, quizás estamos a minutos de que se suenan las trompetas. Entonces, yo los insto a buscar a Dios, a permanecer en la fe, a no descuidarnos de una salvación tan maravillosa. Sabe, un Cristo glorioso, un Cristo poderoso, que está con los brazos abiertos llamándonos. Manda a sus mensajeros, manda a sus obreros, manda a sus predicadores para recordarnos, para prevenirnos, que hoy más que nunca no debemos descuidarnos de buscar a Cristo. Así es, pastor. ¿Y usted, pastora Mercedes, cuál es su deseo para esta generación? Bueno, que sigan buscando al Señor, ¿no? Siempre compartiendo la palabra, lo que el amor del Señor a la familia, que no se olviden de la familia, que no se olviden de los que están necesitados, de las personas que necesitan realmente no conocer a Cristo, que salgan a predicar la palabra, que no solamente nos encerremos en una iglesia, no, que salgamos a predicar, y llevemos la palabra de Dios a todo lugar, a toda criatura que necesita de Dios. Realmente que sigan adelante y perseveren hasta que el día del Señor venga, el Señor nos recoja, y darle gracias a Dios y muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, amados pastores, por su tiempo que nos han dado esta entrevista. Les deseamos lo mejor, éxitos en su familia, y también agradecerle a cada uno de ustedes que nos miran en todas nuestras plataformas, y les hacemos una gran invitación a nuestro 18 aniversario, que estamos muy contentos y creemos de que también va a ser de bendición para tu vida. Trae a tu familia, a tus amigos, y realmente estamos para gozarnos delante de la presencia del Señor.